Hola, y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Es bueno ver a todos. Una vez más, esperamos terminar el capítulo 12 de 2 de Corintios y pasar al libro de Gálatas en esta media hora. Y una vez más, nos gustaría dar la bienvenida a nuestra audiencia de televisión. Sé que muchos de ustedes ya han escrito, pero si nunca lo han hecho, ¿por qué no nos envían una nota? Y si te gustaría recibir nuestro boletín trimestral, entonces, por el amor de Dios, envíanos tu nombre y dirección, ¿no? Cobramos por ello, pero nuestro boletín simplemente te mantiene al tanto de lo que estamos haciendo, nuestro horario de televisión y demás. Y siempre apreciamos mucho saber de ustedes. Y como dije, antes, ¿quieres darnos un poco de contexto? Hasta ahora somos lo suficientemente pequeños como para que podamos leer cada carta, la mayoría de ellas más de una vez. Ni siquiera me gusta pensar en llegar al punto en el que no pudiéramos hacer eso, pero hasta ahora, de todos modos, somos lo suficientemente pequeños como para poder hacerlo. Leemos todo nuestro correo personalmente y nos encanta saber de ustedes y todo sobre ustedes. Recuerda siempre que todos los programas anteriores, desde Génesis 1:1, ahora están disponibles en videos. Ponemos 6 horas o 12 programas en un video y luego cada video también está disponible en cintas de audio y los mismos 12 programas o 6 horas ahora están en formato impreso, así que puedes tenerlo ya sea en video, audio o en un pequeño folleto, lo que sea que se ajuste a tus deseos. Está bien, ahora entonces continuemos justo donde lo dejamos, en 2 Corintios capítulo 13, y voy a tomar este último capítulo verso por verso. Puedes leerlo a tu ritmo, pero quiero cerrar el libro con el versículo final, que es el versículo 14, y probablemente es la declaración más clara sobre la Trinidad que puedes encontrar en cualquier parte de las Escrituras, especialmente en las epístolas de Pablo, junto a, por supuesto, el bautismo de Cristo. Sé que cada vez que alguien escribe y pregunta, bueno, ¿de dónde sacas la idea de la Trinidad? ¿Puedes darme un versículo de la Biblia? Los dos que más uso son los que están en el bautismo de Cristo. ¿Recuerdas cuando Dios habló desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado, refiriéndose a Cristo? Y luego el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Así que tienes las 3 personas de la Trinidad allí al mismo tiempo. Ahora, aquí en este versículo, tenemos al apóstol Pablo haciendo referencia también a las 3 personas de la deidad en una declaración pura y sin adulterar. Versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Creo que el Padre está implícito y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Ahora, es interesante, supongo que puedo ponerlo en la pizarra, que normalmente cuando hablamos de la Trinidad, nosotros, supongo que por costumbre, los ponemos en este orden, ¿no? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero quiero que notes algo diferente en este versículo. ¿Qué hace Pablo con eso? Él lo cambia. Él no pone a Dios el Padre primero. ¿A quién pone primero? Cristo. Mira, ahora, no es que haya algún cambio en el modus operandi de la Trinidad, nunca. Pero todos ustedes me han oído enseñar eso. No existe tal cosa como Dios. El Padre tiene poder sobre Dios, el Hijo y sobre el Espíritu, o Dios, el Hijo, tiene poder sobre el Espíritu. Los 3 son coiguales, los 3 son miembros de deidad. Y déjame llevarte a Colosenses, si puedo, donde Pablo hace esa misma declaración. Colosenses capítulo 1, capítulo 2, lo siento. Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9.
Ahora ven, aquí es donde el pueblo judío, en su contexto del Antiguo Testamento, se refiere al cristianismo como un politeísmo. Ven, nos llaman una religión. Tres dioses. No, no somos tres dioses. Son tres personas en un solo Dios. Y por supuesto, el Antiguo Testamento no lo aclara como lo hace el Nuevo, pero aquí Pablo nuevamente usa el término. Pero empecemos con el versículo 8. Ten cuidado para que nadie te engañe a través de la filosofía y el vano engaño, después de la tradición de los hombres, después de los rudimentos del mundo, y no, según Cristo, porque en Él, es decir, en Cristo, habita toda la plenitud. ¿Cuál es la siguiente palabra? La Trinidad corporal. ¿Ves? Ahora, retrocedamos un poco en Colosenses al capítulo 1. Y todo esto creo que nos da una imagen clara de que la Trinidad, ese espíritu invisible del cual Dios, el Hijo, salió y se hizo visible, está bien. Tienes Colosenses 1 y bajando al versículo 15, 16, 17, 18, los tomaremos todos, Colosenses 1, comenzando en el versículo 15, que por supuesto se refiere a Dios, el Hijo, y la sangre redentora en el versículo 14. Así que Dios, el Hijo, es la imagen del Dios invisible, T-I-O-S. La Trinidad, ¿ves? El primogénito de toda criatura. En otras palabras, Cristo fue preeterno en su existencia, al igual que Dios el Padre y Dios el Espíritu. Ahora, el versículo 16, porque en Él, en Dios el Hijo, fueron creadas todas las cosas que están en el cielo, en la tierra, visibles, invisibles, ya sean tronos, dominios, principados, y así sucesivamente. Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas consisten o se mantienen unidas. Ahora esto se refiere a Dios, el Hijo, y Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, que es el principio, el primogénito de los muertos. Por supuesto, refiriéndose ahora a su resurrección, para que en todas las cosas Él tenga la preeminencia porque al Padre le agradó. En Él, en Cristo, debe habitar toda plenitud, y así los miembros de la Trinidad no son uno por encima del otro, todos son iguales. Ahora, si vuelves conmigo a 2 Corintios, esta es la razón por la que Pablo, entonces en completa libertad y nuevamente bajo la inspiración del Espíritu Santo, se puede invertir un poco el orden que normalmente usamos. En lugar de decir de Dios el Padre y Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, Él dice en el versículo 14 que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, estoy añadiendo al Padre porque creo que está implícito, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, los tres de ellos justo ahí en un versículo. Y conecta eso, como dije al principio, con el bautismo de Cristo, cuando Dios el Padre habló y dijo, amado, este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo descendió. Tienes las manifestaciones de las tres personas de la Trinidad. Bueno, eso va a derramar, más o menos. Concluimos nuestro estudio de las cartas a los Corintios y ahora solo vamos a pasar la página y entrar directamente en la siguiente, en el Nuevo Testamento, el orden que es el libro de Gálatas ahora. Puesto lo que llamo una caricatura de un mapa en la pizarra. ¿Y sabes lo que hacen las caricaturas? Pueden dibujar una caricatura de alguien y no se parece en nada a esa persona. ¿Pero sabes quién es? Bueno, así son mis mapas. Y te puedes preguntar, bueno, ¿por qué no usas un mapa profesional
Nadie me lo ha preguntado nunca, pero estoy seguro de que deben pensarlo. Bueno, la razón por la que me aferro a mi forma mundana y simplista de hacer las cosas es que todo mi enfoque en la enseñanza es hacer que tú y aquellos de ustedes que están en televisión enseñen a las personas como yo lo hago. No sé cuántas personas se han sentado con nosotros a lo largo de los años alrededor de nuestra mesa de cocina. Es uno redondo. Y lo primero que saco es un pedazo de papel de máquina de escribir y simplemente dibujo. Ahora, no voy a ir a algún lugar a buscar un mapa y dibujar todos estos gráficos elegantes y todo eso. Quiero poder dibujarlo en un pedazo de papel y eso es lo que quiero que ustedes hagan. Poder dibujar a mano alzada algunas de estas cosas. Incluso si es una caricatura, no es perfecto, es solo algo que puedes reconocer. Usarlo, úsalo. Practica con tu esposa, practica con alguien, porque como descubrimos en las últimas semanas, de la nada, la gente nos ha dicho, alguien nos preguntaría o les preguntaría, bueno, ¿por qué crees? O, ¿por qué esto? ¿O por qué eso? Prepárate, ten tus respuestas y si tienes la oportunidad de testificar a alguien en tu casa, en tu mesa de cocina, toma un pedazo de papel de máquina de escribir, un papel de computadora o algo así y simplemente dibuja estas cosas. No tiene que ser elegante, no tiene que ser preciso. Está bien, así que eso es lo que tengo aquí, llevando al libro de Gálatas. Aquí arriba está la costa del mar Mediterráneo. Aquí abajo, por supuesto, estaría Jerusalén y el valle del Jordán y el mar de Galilea y el mar muerto y lo que sea. Está bien ahora, al girar la esquina del mar Mediterráneo y pasar por debajo de lo que hoy es Turquía, justo en el medio estaba Galacia, a ciudades a las que se escribió esta carta a los Gálatas. Entonces, aquí afuera, en el extremo occidental de Turquía, por supuesto, tienes la antigua ciudad de Éfeso, a quien se escribió la carta a los Efesios, y las iglesias en esa área. Luego, al otro lado del mar Egeo, aquí estaba Filipos, Tesalónica y Berea, y todo el camino hasta Atenas, y luego cruzando el istmo hacia Corinto, y luego, por supuesto, al otro lado del mar Adriático estaba Italia, y, está bien, ahora al estudiar el libro de Gálatas, vamos a tratar con la carta de Pablo a estas personas en esta misma área donde cubrió este primer viaje misionero, Antioquía de Pisidia, Listra y Derbe. Y me corrigieron en el recreo, él realizó un milagro en Derbe. ¿Eso es todo, Bernabé? Al revés, él realizó un milagro en Listra y lo apedrearon. En Derbe, pero eran ciudades pequeñas, no estaban tan lejos unas de otras. Y luego, después de haber pasado un tiempo aquí en el extremo oriental de Galacia, retrocedieron y regresaron a Antioquía. Y luego, por supuesto, en su segundo viaje misionero, cubriremos eso en otro momento. Está bien, entonces, esta pequeña carta a los Gálatas, que solo tiene 6 capítulos, y como señalé en un programa hace un par de días, evidentemente Pablo estaba bajo tal presión para que esta carta se escribiera lo más rápido posible. Él ni siquiera esperó a que alguien actuara como secretario para tomar dictado, sino que en su lugar lo escribió laboriosamente, en grandes letras de bloque, debido a su mala vista, debido a la intensa necesidad para enviar esta carta a esas asambleas galatas que estaban siendo bombardeadas por los judaizantes para que volvieran la ley. Y eso realmente preocupó al apóstol hasta el punto en que tuvo que sentarse y enviar esta carta a esas congregaciones antes de que fuera demasiado tarde. Y ves, esta pequeña carta es tan apropiada hoy en día, porque estamos bajo el mismo tipo de bombardeo. Recibí otra carta de alguien el otro día, de algún lugar en la zona horaria del este, de todos modos, y él dice, estoy descubriendo que a la mayoría de la gente le desagradan las doctrinas de gracia de Pablo. Bueno, nunca lo he expresado de esa manera tan contundente, pero sé que no les gusta, porque verás, la mayoría de la gente quiere hacer algo, quieren sentir que de alguna manera han merecido
el favor de Dios y Dios no aceptará nada de eso. Él dice, crees que lo he terminado o no te servirá de nada. Pero esto va en contra del pensamiento humano. Así que lo que vamos a ver ahora en estos pequeños 6 capítulos de Gálatas es esta constante advertencia del apóstol de que no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. No dejes que estas personas perviertan mi evangelio añadiendo algo a él. Y así, en términos de tiempo, cronológicamente, por supuesto, Gálatas fue escrito probablemente un par de años antes que las cartas a los Corintios. Ahora, señalé eso cuando comenzamos nuestro estudio en Romanos, hace muchos meses que los libros de Pablo en nuestro Nuevo Testamento no están en el orden en que fueron escritos cronológicamente, pero evidentemente, de acuerdo con el contenido, están en el orden exacto que el Espíritu Santo quería, debido a todos los Nuevos Testamentos que todavía están disponibles en museos y bibliotecas alrededor del mundo. Nunca las cartas de Pablo están en un orden diferente al que tienen en nuestro Nuevo Testamento hoy, siempre han sido las mismas. Ahora, otros libros del Nuevo Testamento pueden estar en diferentes órdenes. Los 4 evangelios no siempre están en el mismo orden. Las cartas pequeñas al final no siempre son las mismas, pero las cartas de Pablo siempre están en el mismo orden exacto que tenemos hoy, aunque no estén en el orden cronológico en que fueron escritas. Los tesalonicenses fueron escritos primero y probablemente luego Gálatas y después Romanos y luego los Corintios. Y luego las epístolas a los Efesios, Filipenses, Colosenses, y luego 1 y 2 Timoteo y Tito. Pero aquí vamos a ver este pequeño libro de Gálatas ahora, escrito unos 2 años antes. De las cartas a los Corintios, y todo el tema va a ser convencerlos a ellos y a nosotros de que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Está bien, empecemos. No sé hasta dónde llegaremos en este programa, pero iremos mientras tengamos tiempo. Verso 1, Pablo, un apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y Dios, el Padre que lo resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿qué es lo que inmediatamente les recuerda a sus oyentes? La autoridad de su apostolado. Siempre abordar eso primero. Que él tenía la autoridad absoluta para proclamar las verdades que está proclamando y no tenía nada que ver con que los hombres lo nombraran. Ahora, sabes, fue incluso interesante cuando en Corintios 13, ¿recuerdas cuando Pablo y Bernabé salieron de Antioquía para ir en ese primer viaje? ¿Recuerdas cuán cuidadosa fue la Escritura al señalar que no fue la iglesia la que los envió? ¿Quién lo hizo? ¿El Espíritu Santo? El Espíritu Santo los envió, no la iglesia de Antioquía. Y así, de la misma manera, aquí Pablo lo deja muy claro, que no llegó a este papel de apostolado porque tal vez los 12 lo ordenaron o algún otro grupo lo ordenó o le enseñó o lo estableció. De ninguna manera. Él aparece en la escena por la milagrosa imposición del Señor Jesús sobre él de este apostolado. Está bien, verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo ahora, esos por supuesto eran sus compañeros de viaje, como hemos visto en el libro de los Hechos, que incluiría al doctor Lucas, incluiría a Timoteo y a Tito, a algunos de los otros creyentes. Y evidentemente en este momento particular todos estaban en la compañía de Pablo. Y así dice, y todos los hermanos que están conmigo escribiendo a las asambleas o las iglesias de Galacia. Así que sabemos que él estaba escribiendo a esa área particular de Turquía Central como la conocemos hoy. Verso 3, gracia a ustedes y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, desde el principio, en el verso 4, ¿qué es lo que Pablo menciona? El Evangelio, quiero decir, el tipo no puede evitarlo. Incluso en sus escritos siempre va a salir a la luz. Y aquí está, que Jesucristo, verso 3,
se entregó a sí mismo por nuestros pecados para que pudiera librarnos de este mundo malvado, presente, según la voluntad de Dios, y nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos. Ahora, esa es la declaración simplista, nuevamente, del Evangelio, como Cristo se entregó a sí mismo. No, fue forzado. Fue por su propia voluntad. De hecho, acompáñenme a regresar unas páginas a Filipenses. Regresen a Filipenses, capítulo 2, comenzando con el verso 5. La razón por la que repito algunas de estas cosas una y otra vez es por las preguntas que seguimos recibiendo de la audiencia de la televisión, y sabemos que hay muchas personas que simplemente no comprenden estas cosas. Filipenses, capítulo 2, comenzando con el versículo 5. Tengan este mismo sentir en ustedes que también estaba en Cristo Jesús, quien, estando en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Él era Dios. Está bien, ahora, verso 7. Pero se despojó de sí mismo, de toda reputación, y tomó sobre sí la forma de un siervo o un esclavo que no era nada, los ojos del mundo romano, y así tomó sobre sí la forma de un siervo o un esclavo y fue hecho a la semejanza de los hombres. Ahora tenemos que tener cuidado aquí. De hecho, la pregunta surgió en los últimos 1 o 2 días cuando 2 Corintios capítulo 5 dice que Él se convirtió en pecado por nosotros, aquel que no conoció pecado, para que pudiéramos tener la justicia de Cristo en Él. Bueno, Él no se convirtió en un pecador per se, pero ¿qué hizo? Él ocupó el lugar del pecador, ¿ves? Él se convirtió en nuestro sustituto, y después de la conversación tuve que empezar a pensar, ya sabes, en otros ejemplos. Y Tomás, por ejemplo, cuando Abraham iba a ofrecer a Isaac, y justo cuando está a punto de cumplir el mandato de ofrecer a su hijo Isaac, ¿qué proporciona Dios en el matorral? El carnero. ¿En qué se convirtió el carnero? El sustituto. El carnero no se convirtió en Isaac, pero el carnero se convirtió en el sustituto. Ahora, de la misma manera, cuando fue a la cruz, Él no, según veo las Escrituras, no se convirtió en un vil pecador, sino que tomó sobre sí todos los pecados de la raza humana sin convertirse en un pecador. Y dice, sin embargo, sin pecado. Ahora, eso está más allá de nuestra comprensión humana, pero fue su obra sustitutiva la que, donde tú y yo deberíamos haber muerto, Él tomó nuestro lugar, pero Él no se convirtió en Les Feldick. Él no se convirtió en Kenneth. Él no se convirtió en ese Kenneth ni en nadie más. Él simplemente se convirtió en nuestro sustituto. Y esto es a lo que Pablo se refiere aquí en Filipenses capítulo 2, así como en Gálatas. ¿Está bien? En Filipenses. Hasta ahora capítulo 2, ahora versículo 8. Y al ser hallado en forma, en la apariencia de un ser humano, sí, totalmente hombre, pero totalmente Dios. Y al ser hallado en forma de hombre, se humilló. Asimismo, ve por su propia voluntad y se hizo obediente hasta la muerte. No solo una muerte ordinaria, sino la muerte más horrible jamás ideada. ¿Y qué fue eso? La muerte de la cruz. Está bien, ahora eso es lo que se convierte entonces en la base misma, nuestra salvación. Nosotros creemos eso. Eso es todo. Y es tan simple que la gente tropieza con ello. Pero por otro lado, como he dicho tan a menudo, es tan complejo. ¿Podría vivir 1000 años y nunca comprenderlo? Es imposible para nosotros como humanos comprender el poder, la obra de la cruz. Está por más, ya de nosotros. Pero por otro lado, es tan simple que todo lo que Dios nos pide es que lo creamos, y el mundo se niega a hacerlo. Así que volvamos a Gálatas capítulo 1.
Versículo 4 otra vez, así que se entregó por nuestros pecados para que pudiera librarnos. Mira, Él es el que lo está haciendo. No nos liberamos a nosotros mismos. Él es el que nos va a liberar de este mundo malvado presente. Ahora recuerden, en el último programa estaba haciendo referencia a la maldad que existía en el Imperio Romano, simplemente más allá de nuestra comprensión. Ahora creo que todos ustedes son conscientes que los historiadores han lamentado el hecho de que América está yendo por el mismo camino que Roma, y tan seguro como Roma se pudrió desde dentro, así que nosotros, los estadounidenses, estamos haciendo lo mismo. Y cuanto más leo sobre la historia romana, más sé de qué están hablando. ¿Sabes que Roma estaba casi totalmente entregada al sistema de bienestar? Las únicas personas que trabajaban eran los cautivos de sus excursiones militares, y los traían, los ponían a trabajar como sus esclavos. Los ciudadanos romanos no hacían nada. Y para satisfacer todas sus horas de ocio, tenían que inventar algo para mantenerlos satisfechos. Y eso dio origen al Coliseo y a los leones, y a la alimentación de los cristianos y los gladiadores, y todo lo demás. También dio lugar a su inmoralidad implacable. Fue indescriptible. Está bien, pero sea como sea, Cristo murió por nuestros pecados. Está bien, ahora continuando con el versículo 6. Ahora Pablo dice que está llegando al meollo del asunto. Recuerda que ha recibido noticias de que estos creyentes galatios están siendo asediados por los judaizantes que quieren traerlos de vuelta bajo la ley. Practiquen la circuncisión, practiquen la adoración en el templo, lo que sea. Y así Pablo dice, maravillo. No podía comprender cómo estas personas, como vimos en Tesalonicenses en el último programa, se apartaron de los ídolos al Dios vivo y ahora no están satisfechos, los están engañando, para que regresen al legalismo. Y él dice, me maravillo. Él dijo, no puedo comprender que pronto te hayas alejado de aquel que te llamó a la ley de Cristo. No, ¿qué? Ves a la gracia, Cristo, y estás pasando de la gracia de Cristo o del Evangelio de la gracia de Cristo a un qué, otro Evangelio. ¿Pero qué dice el siguiente versículo? En realidad no es otro Evangelio, no es algo totalmente diferente, pero es un qué, una perversión. Es una perversión. Ahora, ¿qué es una perversión? Algo que ha sido manipulado, ya no es puro. Y así, esto es lo que los Gálatas no solo le dieron la espalda al cristianismo como lo llamamos, no le dieron la espalda a Cristo, pero sí le dieron la espalda al Evangelio de pura gracia de Pablo, y ahora estaban creyendo a estos judaizantes que sí, tal vez tenían que practicar la ley. Y así, ahora se están inclinando en esa dirección, y ese es el propósito de la carta. No estás bajo la ley, estás bajo gracia. Y incluso hoy, este es el clamor del corazón. ¿Por qué no pueden ver que no estamos bajo nada legalista? Estamos bajo gracia. Y la gracia es simplemente el hecho de que no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecer el favor de Dios. Lo único que podemos hacer es creer que todo lo que Dios ha dicho es verdad y todo lo que Él ha hecho ha sido desde su dirección y no desde la nuestra. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta No, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74. Esa es la Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 1045152. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para
A través de la Biblia con Les Feldick.